aquí abriendo la mesa de En Perspectiva en este lunes 26 de febrero del año 2018 con Garina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Con Pablo Carrasco. Buen día. Oenir Sartú. Muy buenos días. Y Cristian Mirza. ¿Qué tal? Buen día. Todos prontos, listos, ya vamos al primer tema. El viernes pasado Uruguay votó a favor una resolución de la OEA que exhorta a Venezuela a que reconsidere la convocatoria a elecciones presidenciales para el 22 de abril. Recuerden, esos comicios no van a contar con la participación de la oposición, por lo menos según lo que ha dispuesto hasta ahora. En el documento que se aprobó en la OEA con 19 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, también se pide al gobierno de Nicolás Maduro que presente un nuevo calendario electoral con todas las garantías, que permita un proceso libre, justo, transparente y creíble. Ese nuevo proceso electoral debe, según la OEA, incluir a todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, contar con la presencia de observadores internacionales independientes, un acceso libre e igualitario a los medios de comunicación y un Consejo Nacional Electoral que goce de la confianza de todos los actores políticos. ¿Cómo vieron este paso que da el gobierno uruguayo después de que justamente durante días y días, semanas, se le reclamara que terminara alineándose de esta forma? Pablo. Sí, yo como es un tema tan largo, lo traemos de hace tanto tiempo, quería hacer una especie de escenas del último capítulo, ¿viste? Como hace tiempo no ves una serie. Ah, sí. Está bien. Rebobinando. Porque Venezuela es un tema, está ahí, y al final un poco te aburrís y después te olvidás, y entonces creía que tratando de ser lo más objetivo posible, digamos, los hechos es que Venezuela se encuentra en una situación tal vez parecida a aquella que tuvimos nosotros a la salida de la dictadura, donde, viste, se plantean las dudas de con Wilson preso se presenta igual el Partido Nacional. Es decir, en esos cruces de caminos están los venezolanos, sobre todo de la oposición, cuál es el límite entre ceder y dejar de participar, cuánto se regala, pero toda esa es la discusión de este momento en Venezuela. Para ello hubo una previa a esto que fue una negociación en República Dominicana, propiciada por el presidente de República Dominicana, que no me acuerdo el nombre, pero que además estaba José Luis Rodríguez Zapatero como un protagonista de esa discusión, ¿no? Los invitados de la oposición como países fueron México y Chile. Los invitados del gobierno a esa negociación fueron Bolivia, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, que San Vicente y Granadinas es como Ortega y Gasset, uno solo, ¿no? Siempre andaban juntos. Sí, por eso. No, porque hay gente que eran los dos filósofos preferidos. Y Valle y Ordóñez. Eran los dos filósofos preferidos de muy amigos de Valle y Ordóñez. Claro, pero eran los dos filósofos preferidos de Menem. Ortega y Gasset, por eso lo digo. Bueno. Pobre Menem, ya no sabemos con qué tirarle. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que estuvieron en esa mesa que fracasó y que ahora están en esta declaración de la OEA? La oposición pedía garantías electorales, elecciones simples, limpias, que se pudieran auditar, eso parece tan evidente. Un canal humanitario, porque a diferencia del 85 de nosotros, acá hay una situación dramática desde el punto de vista humanitario, y entonces esos canales humanitarios que permitan hacer llegar alimentos, remedios, ayudas, y la liberación de los presos políticos, que ahí los 4 ases son Leopoldo Díaz, obviamente, que está en prisión, sí que fuera de juego, prisión domiciliaria, Ledesma, el alcalde de Caracas, también fuera de juego, Capriles hace un año que está proscripto, y Corina Machado creo que hace más de un año que está proscripto. Así que prácticamente descabezada está la oposición desde el punto de vista del oficialismo, ¿no? Entonces, el cuarto punto es la restitución del poder del Parlamento. Aquí prácticamente se lo dejó de lado y se lo sustituyó por esta constituyente. Y bueno, esa negociación vino todo y termina prácticamente intempestivamente el 23 de enero, donde la constituyente, el Tribunal Electoral, quiero decir, fija las elecciones que eran para diciembre, para el 22 de abril, y a su vez prohíbe a la mesa
al MUD, ¿no? A la mesa democrática, presentarse como un solo cuerpo, tienen que presentarse personas por personas, lo cual debilita infinitamente más la situación. Eso me parece que la previa a la caída de esa declaración de la OEA. Y ahora falta la opinión de Pablo. Pero es muy largo. Esperamos, lo dejamos hablar a los demás. Si quieren hacemos recap, un paréntesis y volvemos. Hubiera venido solo. ¿Sí? No, estuvo muy bueno el recap porque la verdad es que ha pasado tanto lamentablemente negativo últimamente en Venezuela que a veces estamos de acuerdo que se pierden algunas veces los hechos, y en particular el que estamos discutiendo hoy, porque ya hemos discutido muchas veces este tema, es la posición de Uruguay y en particular de la OEA. Y yo recuerdo algunas otras conversaciones en la mesa donde, bueno, hemos estado en desacuerdo a veces sobre el papel de los organismos internacionales, multinacionales en este caso, y el de la OEA es uno de ellos, pero considerando que Uruguay forma parte de ese organismo, nos guste o no nos guste, después veremos individualmente cuáles son las posiciones de cada uno, se hacía increíble que hasta el momento no hubiera tomado una posición diplomática sobre el tema, que apenas tomó, obviamente ya le generó una cantidad de problemas políticos internos. Pero más allá de eso, creo que Uruguay, estando en la OEA y además del lugar que ocupa, ¿no? Porque te podrá o no gustar lo que está haciendo Almagro, pero es uruguayo y fue fue el diplomático número 1 de una de las administraciones de izquierda del Uruguay. Entonces, una posición había que tomar. La posición que toma Uruguay, por suerte, va alineada con, por lo menos, principios democráticos. Podemos discutir todo lo que quieran de Venezuela. Ahora, que esta convocatoria hacia elecciones está totalmente viciada, no hay duda. El resto después lo podemos discutir. 2 o 3 comentarios, no quiero profundizar porque además no podemos y bueno, como lo dijo Karina, ya se viene conversando hace mucho sobre la situación y el proceso venezolano, porque además aquí se insiste mucho en hablar del proceso venezolano y nos olvidamos de otras naciones latinoamericanas que tienen igualmente problemas desde el punto de vista de ejercicio democrático. El primer comentario tiene que ver con la postura del Uruguay, de la Cancillería y del gobierno uruguayo. Yo creo que obedece en primer término a una convicción oculta o disimulada durante bastante tiempo y que resultó de una acrobacia diplomática y en materia de política interna con los múltiples actores en juego. Pero en segundo lugar, yo creo que esa acrobacia se terminó y no han resistido a la presión que creo que hay de parte de la oposición, de parte de los actores políticos que están en la cancha, porque estamos a 2 años de las elecciones y el Frente Amplio como partido político tiene que posicionarse en un espectro susceptible de ser captado con mayor facilidad. De manera que yo creo que en parte hay algo de convicción, pero en buena parte hay algo de presión política, siente la presión y por eso cede ante el reclamo de la OEA. Yo no coincido además con la postura del Uruguay y menos coincido con Almagro, que ha tenido una actitud realmente lamentable, pero eso es otra historia. Morir. Y cerramos la primera ronda. Sí, yo creo que cuando uno mira las declaraciones, particularmente de Tillerson, ¿no? Es Rex Tillerson. Ahí está. Secretario de Estado. Secretario de Estado norteamericano. Es de un grado de injerencismo absoluto. Y absoluto. Es decir, es un atrevimiento. Deja todo en evidencia. Deja además. todo absolutamente en evidencia. Entonces, a partir de ahí, cuando uno ve esa declaración, le entra seria desconfianza de cuál es la espontaneidad y la autenticidad de las declaraciones de la OEA sobre este punto, ¿no? Es decir, cuando hay una tan clara manifestación de una potencia sobre el deseo de intervenir, de actuar, de presionar para que haya determinados procesos, pierde legitimidad. Es decir, creo que Uruguay se plegó a una ola de enorme presión a nivel internacional, porque no conviene quedar mal con esa, es decir, desde el punto de vista de los intereses del país. El gobierno no ha querido afrontar esa contradicción. Ahora, lo pintoresco es qué es lo que se plantea. ¿No? Es un hecho que, si vamos al oficialismo, si vamos al partido de gobierno, están las dos posiciones, ¿no?
Sí, están bueno, las pero dos hay, posiciones. pero hay una resultante que es lo que efectivamente hace el país. Digo, más allá de que haya debates internos, Claro. cuando uno ve, bueno, ¿qué es lo que decidieron? Fue esto. Y lo que decidieron fue plegarse a esa ola que está capitaneada por este señor Tillerson, o sea, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La otra cosa es cuál es el contenido de la declaración. Es decir, fíjense que la preocupación democrática de este poder internacional es que no haya elecciones. Es decir, ¿qué es lo que normalmente se pide a los gobiernos? Es que hagan elecciones. Los gobiernos autoritarios es que hagan elecciones. Yo no tengo dudas de que desde el punto de vista institucional en Venezuela no existen las garantías que deben existir en cualquier proceso democrático. Pero lo curioso es que se les pide que postergue las elecciones, que no las hagan en abril. Y esto plantea un problema desde el punto de vista político muy peculiar. Lo que pasa es que esa no es la fecha que estaba previsto originalmente. No, bien, pero... Es una fecha que generó ahora, hace relativamente poco el gobierno, adelantó las elecciones. No tengo dudas, pero digo, ¿cuál es el reclamo usual hacia un gobierno? Haga elecciones, ¿no? ¿Qué se le dijo durante 50 años a Cuba? Llamen a elecciones. Bueno, y el tipo decía, no, porque esto, porque lo otro. Bueno, acá es al revés, va a llamar a elecciones y le dicen, no las llame ahora, llámelas después, porque en fin, y haga esto y haga lo otro. Es curioso. Y esto digo porque lo peculiar del asunto es que obviamente el gobierno venezolano lo quiere legitimarse electoralmente. Y hay un antecedente que cuando hicieron el último plebiscito, ganó. Entonces, da la impresión de que la oposición ha perdido o no ha logrado tener apoyo mayoritario y de alguna manera el gobierno recuperó. Pero eso no explica el adelantamiento de las elecciones, sigue siendo irregular. Sí, pero no estamos, yo te aclaré, digo, desde el punto de vista de la regularidad formal no tengo dudas de que hay 10.000 problemas. Lo que digo es que desde el punto de vista estrictamente político, parece claro que el gobierno venezolano ha logrado un cierto nivel de legitimidad o de popularidad más que nada. No lo sabemos. Bueno, la última elección dio ese resultado, él ahora quiere adelantar las elecciones, lo cual indica que piensa que las gana, y la oposición le dice no las apure, postérguelas, o sea, lo cual indica que piensa que las pierden. Entonces es un fenómeno raro, donde desde el punto de vista institucional hay 1000 problemas. Ahora, desde el punto de vista político, la oposición no tiene el respaldo que dice tener. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de Venezuela o hablamos de la posición de Uruguay sobre Venezuela, Pablo? Sí. Bueno, yo iba a hablar de la posición de Uruguay, pero ahora con lo que dijo Nir me estimula digamos, a mí me parece bastante clara la situación, ¿no? Te aprovecho que te quebraste las dos piernas porque te saqué a todos los candidatos posibles, te prohíbo que vayas, que te presentes, te obligo a que no te presentes porque aceptar presentarse para la oposición ahí sí que es legitimar otros 5 o 6, puede ser hasta el 2025 creo que es esta elección. Entonces no es que no quieran las elecciones, quieren elecciones mínimamente peleables, porque si no se presentan seguro va a ganar el Maduro, y Maduro lo está haciendo como una jugarreta absolutamente en la calada de la noche, ¿no? De madrugada, así que es una maniobra a la que la oposición no se presta. Esa parte a mí no me genera ninguna dificultad. Lamento la intervención de Estados Unidos porque Estados Unidos siempre genera la posibilidad de la excusa eterna, ¿no? Mirá lo que le ha rendido a Cuba. Pone en evidencia a quién se le hacen los mandados. Ese es el problema. Fíjate la maravilla que ha sido con Cuba, ¿no? Añares echándole la culpa a algo que no tiene nada que ver. Venezuela no está así por Rex Tillerson, tiene problemas absolutamente propios. Entonces lo único que hace este elefante en el bazar es molestar, ¿no? A mí, en cuanto a la reacción del Uruguay, yo tengo toda la sensación de que a mí me faltan datos. Me parece imposible entender de que el Uruguay arrastre este cadáver en verano, ¿no? Que se le pudre en la espalda, en apoyo a algo que es absolutamente impresentable, y las reacciones internas, bueno, como en tantos temas, tenemos que ver cómo termina el partido en la interna del frente para que después el resto de la población sepamos lo que todos vamos a tener como posición nacional, ¿no? Se le va a pedir explicaciones al canciller Rodolfo Niño Noboa en la orgánica del Frente Amplio. Ya ha habido este fin de semana pronunciamientos de disconformidad, el del sector Casagrande, por ejemplo, de Constanza Moreira, que dice que la resolución de la OEA representa una injerencia inadmisible y reclama el mismo rigor para otros países como Brasil y Honduras, que se han apartado flagrantemente de las normas democráticas y o transparencia electoral. El Partido Comunista también señaló su profunda preocupación
preocupación, dolor y rechazo al voto de Uruguay en esa instancia. Yo iba por el lado también cuando escuchaba hablar a venir del tema de Tillerson. La verdad que para mí pensar que hay algo de espontaneidad en cualquier participación de cualquier secretario de Estado de Estados Unidos en la historia reciente me parece imposible, por no decir inocente. Obviamente que no la hay. Tampoco creo que en este caso sea la que influya en la interna de Venezuela y en lo que está pasando en Venezuela, realmente. No, en lo que pasa en la OEA. Pero la OEA toma una decisión que además no es más que diplomática. Nadie va a ir de la OEA va a ir a meterse, como hace unos días se estaba diciendo, que Estados Unidos estaba en la frontera, o que la frontera se estaba armando porque Estados Unidos estaba pronto para atacar. No sé, la historia dirá, pero la OEA evidentemente no es lo que va a hacer. Entonces, ojo, sí, hay muchos países que están en problemas y ojalá la OEA se manifestara acorde y a tiempo con cada una de esas situaciones. Pero la realidad de Venezuela es que es totalmente irregular lo que está pasando con respecto a esta convocatoria. Si después gana en unas elecciones abiertas el gobierno, es la decisión del pueblo venezolano y habrá que, por supuesto, respetarla. Y supongo que la OEA, no recuerdo casos en que no haya respetado ese tipo de decisiones. No es lo que parece que va a suceder, reciente por lo menos, no es lo que parece que va a suceder si hay elecciones ahora. Si hay elecciones ahora con proscriptos, ¿cómo esto es una manifestación democrática en un país? Yo voy a seguir por la línea del gobierno uruguayo y el Frente Amplio respecto a Venezuela, porque respecto a Venezuela, entre paréntesis... ¿Vas a seguir analizando la posición del gobierno uruguayo? Sí, porque pero no estás de acuerdo con la línea del gobierno uruguayo. No estoy de acuerdo, pero además porque si nosotros empezamos, si nos ponemos en una situación maniquea, o la culpa la tiene el imperio, o la culpa la tienen los autoritarios corruptos, etcétera, etcétera, que están en el gobierno de Venezuela, me parece que no encontramos un análisis más o menos serio. Yo vengo estudiando el caso venezolano hace años, porque además por mi propia materia, en materia de políticas sociales en América Latina y el Caribe, es uno de los casos que he estudiado. Así que eso lo dejo de lado. En algún momento me gustaría conversar a fondo acerca del complejo proceso venezolano. Pero ¿qué pasa? Uruguay ha tenido la chance, la posibilidad de contribuir de alguna manera, no sé si en la mesa de negociaciones, no sé si en la mesa de mediaciones, pero ha dejado pasar la oportunidad que tenía como gobierno uruguayo en su cercanía y proximidad con el gobierno venezolano a contribuir a una entre comillas normalización o por lo menos aligeramiento de la presión internacional, pero sobre todo de las presiones económicas, que son las que más se sienten en Venezuela, y de la presión política de la OEA, más allá de la actitud de Almagro, que por más que sea uruguayo, no, yo puedo tener amigos egipcios, hermanos egipcios, y puedo no estar de acuerdo, yo, ¿no? No tiene nada que ver. Ahora, yo creo que, insisto, que Uruguay perdió la oportunidad, como lo ha perdido en otras ocasiones, y me parece que eso es preocupante, porque me parece que habla de la poca firmeza y la poca proactividad que hay en el sentido de política internacional. Una pregunta que si la OEA hubiese tomado una decisión, como se mencionó acá en la mesa, referente a la situación de Brasil, por ejemplo, que también fue muy irregular, aunque hubo un juicio político en el medio bastante cuestionado, ¿cuál hubiese sido tu posición? Exactamente la misma. Yo sobre el tema de Brasil, porque estoy de acuerdo en que faltan sobre el tema Brasil, golpe parlamentario, eso no cabe ninguna duda. El problema es que Uruguay se siente, que yo lo voy a decir con todo cariño y respeto porque yo soy uruguayo, así que a veces juega la chique, ¿se entiende? O sea, se juega achicado, como somos, entre comillas, un paisito, que no podemos hacer mucho, que no tenemos capacidad y me parece que estamos equivocados, porque a veces cruzamos la frontera y nos ven de una manera que es completamente distinta a la que nosotros mismos nos vemos. Entonces, ahí perdemos la capacidad de contribución. Claro, yo quería decir, a mí me parece que el problema acá no es tanto el gobierno venezolano o el gobierno brasilero o el gobierno... el tema es cuál es la función de organismos como la OEA. Es decir, yo no estoy defendiendo en esto que digo al gobierno venezolano ni defendería al gobierno brasileño en el caso de que se pronunciara la OEA sobre cosas que obviamente no hizo ni va a hacer.
Fue lo primero que planteé porque... Claro, pero es la injerencia de un organismo que históricamente ha estado siempre, ha operado siempre para los poderes fácticos más obvios del continente, ¿no? Es decir, esa ha sido la misión de la OEA sistemáticamente. Y en este caso es tan impúdico el asunto que aparece el secretario de Estado estadounidense prácticamente pidiendo un golpe, es decir, alentando a los militares a intervenir como reservas morales de Venezuela, y atrás sale la OEA a decir que es inválido el proceso electoral. Entonces uno se da cuenta que en realidad no hay, y como además no condice con las actitudes de la OEA ante otros problemas institucionales de otros países, si uno llega a que esto no es una medida, es una medida injerencista, intervencionista, es decir, donde los gobiernos de la OEA se toman la atribución de juzgar políticas internas de los otros países, a veces sí y a veces no, y que detrás hay otros intereses. Y ahí me parece que es lamentable que Uruguay, que podría simplemente decir este es un problema de los venezolanos, como temen es un problema de los brasileños y lo tienen que resolver los brasileños, es que no, adopta la actitud de tener que hacer pronunciamientos en ese caso entonces Uruguay no debería integrar la OEA. Puede integrar la OEA siguiendo tu línea de pensamiento. Podés integrar la OEA. Bueno, desde mi punto de vista, la OEA es un organismo que ha sido patético en toda su gestión. Pero vos podés estar y tener una postura distinta. Decir, bueno, yo voto en contra de esto o no quiero hacer este pronunciamiento. Y bueno, si hay mayoría saldrá. Sí, como Ecuador, que no entiendo Nicaragua, por qué votarías enfrente de algo que te parece que es antidemocrático. Si en un país, si sos un país democrático. Olvídate, si estamos de acuerdo en que integra la OEA, después... Mira, yo desde mi punto de vista creo que, pero esto es otro debate, tanto la OEA como las Naciones Unidas tienen serios problemas de democracia, de legitimidad desde todo punto de vista. O sea que si uno se pone estricto, mucho menos democrático y legítimo que el gobierno venezolano es la OEA y las Naciones Unidas. Pero mientras que formamos parte de esos organismos, si no, entonces pero no nos obliga a decir todo lo que nos piden que digamos. Es decir, uno puede estar o no estar dentro, pero podés en cualquier caso decir yo en esto no me quiero meter, quiero que lo resuelvan los venezolanos, quiero que lo resuelvan los brasileños. Sería una actitud más digna, me parece. Cerramos por hoy. Sí, eso me interesa decir algo de esto de la no injerencia, ¿no? Es el gran argumento de los disidentes dentro del Frente Amplio y bueno, primero si aceptás estar en la OEA y estar jugando con las reglas, con el reglamento de la FIFA, digamos, de lo que es el mundo y sus relaciones, Uruguay se ha comprometido en la cumbre de Quebec a defender las democracias, en la cláusula democrática de la OEA es responsable de la democracia de los países de América, porque lo firmaron todos, aunque hoy lo quieran desconocer. Después, esa no injerencia también es selectiva en el Frente Amplio. En esto, a los venezolanos que hablen entre ellos, pero cuando sos Brasil, recibís a Dilma, te vas a apoyar a Lula, cuando es Paraguay, te decir... No está discutiendo conmigo. No estoy discutiendo contigo. Estoy hablando de la no injerencia. No dije eso, dije lo contrario. Título de mi composición es la no injerencia. Entonces, y en este caso en particular, en el caso de Venezuela, la no injerencia, es decir, dejarlos que se arreglen entre ellos, estás diciéndole a un país que tiene 3.000% de inflación en 2017, 3.000%, ¿no? Que tiene 87% de pobreza y de ella 61,2% indigencia. Mirá los numeritos. Así que que perdieron 11 kilos en el 2017 en promedio de peso los venezolanos. Así que a mí me parece que uno de las partes en el se arreglen ellos, de las partes que están discutiendo, está perdiendo 11 kilos. Y es probable que sea muy injusta esa manera y esa discusión y esa solución que el Uruguay apela a arreglen entre ellos. A mí no va a haber inimaginablemente situaciones más pertinentes para la injerencia internacional que en una catástrofe de esto. Ahora, no entiendo qué tiene que ver el peso promedio de los venezolanos con su voto. Es decir, lo curioso es que cuando le dan que es un rebajado, genocidio. Livianito como están, le dan a votar y la última vez le votaron. Es que es un genocidio. El apoyo al y si es así, seguirá siendo así. A propósito de la última elección, hay oyentes que recuerdan la denuncia que hizo la empresa encargada del sistema de voto electrónico a propósito del fraude, ¿no?
Yo qué sé, siempre han hablado de fraude en las elecciones de Venezuela y pero en cualquier caso desde la época de Chávez venían diciendo que había fraude y mil veces le demostraron que no y era de así. antes también. Pero incluso en las últimas provinciales, que la oposición participó y después dice que no, que eso no son legítimas, pero después reconoce que la gobernación es que pero ganó. ¿Pero a vos te parecen como las yo, elecciones uruguayas, por ejemplo, las de Venezuela últimamente? No, bueno, pero tampoco son fraudulentas. Pero tampoco son fraudulentas. La oposición Yo no tiene digo que son fraudulentas, no son abiertas ni totalmente democráticas, por lo tiene que ser tanto. coherente. Es decir, cuando ganó, yo creo que, y repito, desde el punto de vista institucional, es pésima la situación de Venezuela, es verdad. Pero entonces, si realmente no absténganse, no intervengan más, hagan lo que. Pero no puede ser que participan cuando les va bien, lo aceptan, cuando les va mal, no lo aceptan. Es decir, es incoherente. Cuando ganaron la elección. Es incoherente general, entonces la posición de la política exterior de Uruguay, porque acaban de dar ejemplos. Y Paraguay es uno. Paraguay es uno. ¿Qué cosa? Uruguay se manifestó contra lo que pasó en Paraguay. Políticamente entonces en todo caso es un principio de injerencia también, perdón, es un movimiento de injerencia a mí me también. parece que los pronunciamientos de países extranjeros sobre la situación interna de un país no son lícitas, ¿no?